Dice la palabra de Dios y todo lo leemos. Segunda de Corintios capítulo 12, el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Padre Celestial, gracias. Gracias te damos porque tú has estado con nosotros. Gracias te damos por el don inefable de nuestra salvación. Gracias por la bendición de estar en medio de este pueblo, Señor, de cada hermana, de cada hermano que se ha acercado también. Gracias por la bendición de tener esta palabra en nuestras manos y por tener la ayuda de tu Espíritu Santo con nosotros. Yo te imploro que tú hables a nuestra vida, que tú trates con nuestro corazón y que tú permitas, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada para hacer bendición a otros también en nuestra vida. Señor, háblanos y permite que tú hagas entender a cada hermana, a cada joven en esta hora el propósito de cada sufrimiento, el propósito de cada prueba, y ayúdanos a pasar el proceso, Señor. Ayúdanos para aprender de cada dificultad y entender que a los que te aman y con los que tú tienes propósitos grandes, Señor, todas las cosas, así no las entendamos, nos ayudará para bien. En Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias porque tú eres fiel y bueno con nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, amadas hermanas. En esta hora vamos a estar hablando bajo el tema Mujer, hay 6 cosas que produce la adversidad en ti. Mujer, hay 6 cosas que produce la adversidad en ti. Amadas hermanas, cuando hablamos de la adversidad, nos estamos refiriendo a la prueba. Eso es sinónimo de prueba. Y nos estamos refiriendo también a algo que en vez de causarnos bienestar, nos aflige. Nos estamos refiriendo a algo que en vez de causarnos alegría, nos puede entristecer. Que en vez de causar quizás gozo, nos va a hacer llorar en muchas ocasiones. Cuando llega a nuestras vidas esa adversidad o la prueba, muchas veces no la entendemos, muchas veces no lo admitimos. Igual que en la vida de Job, entonces surge un interrogante: ¿por qué sufre la mujer? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre la persona que ama al Señor? No entendemos el por qué tenemos que ser heridos, el por qué tenemos que ser golpeados, decepcionados. Y a veces creemos que el hecho de nosotros tener al Señor en nuestra vida, de tener en nuestro hogar la palabra de Dios, creemos equivocadamente que tener al Señor nos va a hacer exentas e inmunes al sufrimiento, al ataque, al dolor, a las tristezas. Se nos olvida que Dios nos lo advirtió ahí en el Salmo, capítulo 34, el verso 19. El Señor nos lo advirtió: muchas son las aflicciones del justo. Ya el Señor nos había anticipado por su palabra que no era un ataque, no era una sola prueba. En ese versículo nos dice: muchas son las aflicciones del justo. Entonces, dándonos a entender que la vida cristiana es una constante batalla. La vida cristiana
es una constante lucha. Usted como esposa, usted como hija de Dios, yo también como mujer de Dios, somos el blanco del enemigo constantemente. Somos el blanco de cada ataque, alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre va a buscar cómo detener a la mujer cristiana, cómo detener a esa esposa, cómo detener a esa madre, cómo detener a ese hombre que ama al Señor, porque Él sabe lo que puede Dios hacer a través de una mujer que se ponga en sus manos. El enemigo, que el Señor lo reprenda, sabe lo que puede alcanzar una madre que busca al Señor, una madre que ora, una esposa que clama, una esposa que gime delante del Señor, pero que ante todas las cosas ama el agradar a Dios. Entonces, inmediatamente Él enfoca su ataque en esa madre, en esa esposa, en esa joven, alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él busca herir el corazón, porque sabe que un corazón herido no puede ser ese instrumento a cabalidad en las manos de Dios. Y nos vamos a cargar de amargura, de resentimiento, de heridas que a la postre no nos van a dejar correr la carrera del Evangelio y no nos van a permitir tampoco alcanzar a plenitud ese plan y ese propósito que Dios ha destinado para cada una de nosotras. Entonces, algo maravilloso es que nuestro Dios, y eso a mí me sacude el corazón el saberlo, de que nuestro Dios tiene el poder de revertir todo lo que el enemigo envíe contra nosotros. Él tiene el poder, y cuánto nos gozamos por eso. Tiene el poder de ese daño que Él quiere causarnos. Él lo puede tornar en una incomparable bendición. Todo le saldrá al revés a nuestro enemigo. ¿Cuánto lo creemos? ¿Por qué? Porque dice la palabra: a los que aman a Dios. Y usted está aquí porque ama a Dios. Estamos aquí porque Él es nuestro objetivo mayor, porque Él es nuestra razón, nuestra pasión, nuestro sueño es Él. Entonces amamos al Señor, y eso nos está diciendo: si tú amas a Dios, entonces no te preocupes por tu dolor. Si tú amas a Dios, no te preocupes por tu prueba, por tu sufrimiento. Si tú amas a Dios, no te preocupes por lo que estás viviendo en ese momento, así no lo entiendas. Todo será para bien, porque Dios es experto en escribir derecho con renglones torcidos. Y lo que es tarde para ti, siempre será temprano para Dios. Y lo que no tiene sentido para ti hoy, siempre tendrá sentido en Dios. Y eso es lo importante, amén. Entonces, Dios tiene el poder de revertir todo ese ataque para bien. Y nosotros tenemos ejemplos maravillosos. No vamos a meditar mucho en ello para alcanzar a abarcar esas 6 cosas que producen en nosotros la prueba. Pero uno de esos ejemplos lo encontramos en Génesis, capítulo 50, el verso 20, donde José, un hombre sacudido, molido, forjado, ahí en el yunque, él le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí. No importa lo que otro piense de ti. No importa cómo te ataque otro. No importa si otro te golpea. No importa. Refúgiate en Dios y espera en Dios. Al igual que dijo José, él dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó todo ¿para qué? Para bien. Para hacer lo que vemos hoy y para mantener con vida a mucho pueblo. Y es también en ese mismo libro, en el capítulo 41, el verso 52,
donde José también les dice, o él expresa estas palabras maravillosas: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Les dije anteriormente que todo proceso es para sacar la óptima utilidad de una cosa o de una persona. Entonces, mire lo que José expresa. José les dice: Dios me ha hecho fructificar. Yo pasé por el dolor, yo pasé por mi prueba, pero fue para hacerme más fructífero, para hacer grandes cosas en mi vida el Señor. Amadas hermanas, en ocasiones esos aguijones, ese dolor, esa aflicción, que la podemos ver como impedimentos, que los vemos como una maldición, entre comillas, esos son los instrumentos afilados por Dios para llevarnos a niveles mayores de bendición y también para el cumplimiento de sus grandes propósitos, de sus grandes planes. Yo quiero decirle a cada madre, a cada esposa, a cada hija, a cada joven que está aquí, a los que nos están escuchando a través de las redes sociales, yo quiero decirles que Dios ve en el sufrimiento un caudal de beneficios, un caudal de bendiciones. Usted y yo ignoramos, hermanas amadas, ignoramos la grandeza que hay en nosotros, ignoramos el potencial que hay allá adentro, lo ignoramos hasta que llega el dolor. Hasta que llega la prueba, nos damos cuenta que de antemano ya Dios había colocado en nosotros el potencial, el coraje para tener esa fortaleza y resistir el dolor, resistir la prueba. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Entonces, la adversidad, el sufrimiento, constituye siempre en la vida cristiana de una mujer o de un hombre la antesala a las más grandes bendiciones de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Las pruebas en el plan de Dios están ligadas a las bendiciones. Por eso usted no puede rehusar ese proceso. Como una enseñanza maravillosa que dio nuestro pastor, nuestro director general, y él dice que si nosotros rehusamos el proceso, entonces se va a truncar el propósito de Dios. Pero si nosotros aceptamos ese proceso, entonces vamos a ver a plenitud desarrollado en nosotros ese plan que Dios tiene con nuestra familia, con nuestra vida. Entonces, todo depende de nuestra actitud al enfrentar el sufrimiento, al enfrentar la prueba. Tenemos dos opciones: o una queja permanente y ser nosotras saco de lamentos, o ser mujeres sabias que no vamos a abrir nuestra boca para quejarnos, sino que vamos a doblar nuestras rodillas delante de Dios y vamos a decirle al Señor: Señor, yo no entiendo el porqué de mi lucha. Yo no entiendo el porqué del ataque. Yo no entiendo el porqué de mi soledad. Yo no entiendo el porqué de mis heridas, pero aquí estoy dándote honra, dándote gracias, exaltando tu nombre que es sobre todo nombre. Oh, alabado el nombre de Cristo. A veces nosotros hemos oído y hemos sido testigos de mujeres, de hombres que han pasado por mucho dolor, por mucha prueba. Los embates de la vida han golpeado contra esas vidas, grandes tormentas. Pero lo más lindo es que no los hemos visto rendirse. Y a veces nos preguntamos qué hay que los hace
erguirse de nuevo después de la tormenta, después de la lucha, después de la prueba. ¿Qué es lo que les hace cantar en medio del dolor? Alabado el nombre de Cristo, en medio de sus heridas, y no les permiten renunciar a servir a Dios, no les permiten renunciar a seguir siendo esos ministros de Dios, esos vasos de Dios. Alabado el nombre de Cristo. Y a veces nos preguntamos, ¿en qué se basa esa actitud que marca la diferencia en esos hombres o en esas mujeres? ¿Sabe que la clave está en que ese hombre o esa mujer ha conocido quién es su Dios? Esa es la clave. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Conocer a Dios, tener encuentros con Dios. Si eso sucede en nuestra vida, tendremos claro que es imposible vivir la vida cristiana exenta del dolor. Si conocemos a nuestro Dios, entonces vamos a entender que la aflicción, las pruebas, es una experiencia universal. Es una experiencia que cada hijo de Dios, cada pastor, cada líder, cada miembro de la iglesia recién convertido o antiguo convertido tiene que pasar por ese valle. Tiene que pasar por su propio desierto. Alabado el nombre de Cristo. Cada uno de nosotros tendremos que ascender a nuestro propio monte y pasar nuestro propio yunque, nuestro propio molino. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Nadie lo puede pasar por nosotros, ni su esposo, ni nuestros hijos que nos aman. Ninguno de ellos puede pasar ese proceso por nosotros. Alabado el nombre de Cristo. A cada una nos toca tomar la determinación de pasar por lo que Dios nos permite y hacerlo no lamentándonos, sino diciéndole: tú eres soberano, tú eres soberano, y ni un cabello de mi cabeza se cae si tú no lo permites, y mis hijos nadie los puede tocar si tú no lo permites. Mi hogar es tuyo, mi hogar te pertenece, mi familia es tuya. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Entonces, amados hermanos, el Señor dijo que esta última generación se caracterizaría por mucho dolor, por muchas aflicciones. Él no nos garantizó que no íbamos a ser golpeadas, que no íbamos a sufrir, que quizás usted no iba a ser herida, no iba a ser decepcionada. Alabado el nombre de Cristo. Él no nos garantizó que quedaríamos ilesos. ¿Qué fue lo que Dios nos garantizó en su palabra? Él nos dice: muchas son las aflicciones, muchas son las aflicciones del que ama a Dios, del que sirve a Dios, de la mujer que teme a Dios. Muchas son las aflicciones, pero mire lo que Él sí nos garantizó. Muchas son las aflicciones del gusto, pero de todas ellas, ahí va la promesa de Dios, la promesa de que ni una de esas pruebas va a quedar fuera del conocimiento de Dios. Él dice: pero de todas ellas, de todo ese dolor, de todas esas heridas, de todos esos golpes, el Señor te va a librar, el Señor te va a sacar de ahí. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Él también dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿cuál es la promesa? Pero confiad, confiad, yo he vencido. Y si Él ha vencido, usted va a ser más que vencedora en Él. ¡Oh, aleluya! Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Que mi lucha no es contra el esposo, que mi lucha no es contra mis hijos, que mi lucha no es contra la hermana o el hermano,
que mi lucha es contra mi enemigo, los poderes de las tinieblas, no es contra sangre ni carne. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo no me voy a quedar contendiendo, yo no me voy a quedar discutiendo, yo no me voy a quedar ahí llena de amargura, yo no me voy a quedar ahí rivalizando con alguien. Yo voy a entender que si Dios me permite el dolor, será para darme más brillo, para hacer cosas grandes en mi vida. ¡Oh, aleluya! Entonces eso me hará entender que Dios siempre dará las fuerzas, el consuelo necesario para sobrellevar cada dolor. Por eso es importante conocer mi Dios. ¿Quién es mi Dios? ¿A qué vengo yo a una reunión? ¿A qué vengo yo a un culto? ¿Por qué cargo yo la Biblia? Aleluya. Yo tengo que conocer a mi Dios, porque yo no puedo conducir a otro donde nunca he estado. ¿Cómo voy a traer mis hijos a Dios si yo nunca he estado cerca de Él? ¿Cómo les voy a inculcar que hay que buscar ese lugar secreto si nunca yo he andado por el camino del lugar secreto? Nadie podrá conducir a otro donde nunca ha estado. Alabado el nombre de Cristo. Entonces lo más maravilloso es saber que Dios siempre nos dará las fuerzas, el consuelo necesario para sobrellevar cada dolor. Que no hay situación que Dios permita que a la vez no tenga su salida. Grábese eso. No hay situación que Dios permita que con ella no dé la salida. Alabado el nombre de Cristo. Cada prueba, cada aflicción, Dios la enviará a tu medida y a mi medida. Por eso es que la palabra de Dios dice que nadie va a ser probado más de lo que pueda resistir. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Entonces cada prueba, por eso uno queda asombrado. Dios mío, ¿cómo hizo la hermana para resistir esa situación? Que eso de pronto yo no lo hubiera soportado. No, Dios de antemano ya esa hermana la había equipado. Ya Dios le había dado el coraje, la resistencia, el poder, la fuerza, la sabiduría, la resignación para resistir ese dolor tan grande. Cuando bendecimos el nombre de Cristo, entonces cada prueba viene a tu medida, cada dolor es a mi medida. Dios siempre estará trabajando tras bastidores, en medio de tu problema, en medio de tu tristeza, controlando todo, canalizando todo para la postre hacernos bien. En el Salmo 11, el verso 5, y eso es bueno que usted y yo lo tenga presente, dice en ese versículo que Dios prueba al justo. No es Satanás que nos prueba a nosotros. Él no tiene derecho en nosotros. Él no tiene nada en nosotros, como le dijo Jesús. No tienes nada en mí. Él no nos puede probar. Él nos tienta. Pero nos tienta no porque Él quiere, si Dios le permite. Si Dios le permite, Él nos puede tocar o tentar. Pero la prueba, cuando se trata de la prueba, este versículo dice: ¿quién es el que prueba al justo? Jehová prueba al justo. Alabado el nombre de Cristo. Hermanas, a veces vemos en la prueba como el fin de lo que más anhelamos, pero a veces es solo el comienzo para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, esa es la inexplicable obra de Dios
que a veces pensamos, no, esto yo no lo voy a soportar, y hasta aquí llegué, y hasta aquí se terminó todo, y mi hogar va para abajo. Si Dios te está probando, levanta la frente, y que esa dificultad no te distancie, no te saque del altar, no te saque de la iglesia, porque entonces no va a haber la gloria de Dios en tu casa, no va a haber esa presencia que es cual bálsamo, y ahí sí el enemigo va a ganar ventaja, y entonces en vez de ver el bien, vamos a ver es una maldición que se atrae contra la familia, contra nuestras vidas, contra nuestros hijos. Alabado el nombre del Señor. Amadas hermanas, Dios es experto en hacer las cosas a su manera. Por eso en Isaías capítulo 55, el verso 8, Él dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces no pretenda entenderlo todo, no pretenda encontrarle una razón a todo. Abandónese solo en las manos poderosas de Dios y dígale, yo no entiendo lo que me está pasando, pero yo estoy en tus manos. Si yo estoy en tus manos, estoy segura. Si yo estoy en tus manos, mi hogar no va a fracasar, mi familia no va a claudicar ni a naufragar. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Cada prueba, y vamos a ver lo primero que produce, traerá consigo un caudal de gracia y poder sobre nuestra vida. Mire lo importante que seamos procesados. En medio del proceso, en medio de la aflicción, de la prueba, lo que Dios va a hacer es llenarnos más de su poder. Es llenarnos más de su gracia, es llenarnos más de su unción. Oh, aleluya. Segunda de Corintios, ahí donde leímos, en ese verso 9 del capítulo 12, estas palabras las expresó el apóstol Pablo. Dice la palabra, y si usted lee en su casa todo ese capítulo, nos habla que el apóstol Pablo se vio afectado por un gran dolor, por un gran sufrimiento, por un prolongado malestar en su cuerpo, que él lo menciona o le da el calificativo como un aguijón. Y nosotros dijimos que la palabra aguijón es algo que causa dolor, que causa molestia, que en vez de causarnos alegría, nos aflige, nos entristece. No sabemos con exactitud qué era, en qué consistía. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que era una enfermedad crónica que el apóstol tenía en su vista, pero no nos vamos a ocupar de eso, sino que él le pide a Dios que le quite su prueba. Él le pide a Dios que lo exima de ese aguijón. Pero ¿qué encontramos en esa porción? Dios no lo exime, Dios no se lo quita. ¿Cuánto bendecimos su nombre? ¿Qué es lo que Dios hace en la vida del apóstol Pablo? Él le abre sus ojos espirituales, aleluya, para ver la provisión espiritual que él ya había colocado en el apóstol Pablo, aleluya, para hacerle frente a su lucha, para hacerle frente a su aguijón, aleluya. Amadas hermanas, no en la ausencia de tu prueba, no en la ausencia de tu dolor o de tu lucha, lo que importa es la provisión de Dios en nosotros.
Es lo que Dios nos ha dado. Es la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Son los recursos de Dios en medio de nuestro dolor lo que cuenta. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Dios le hace consciente de los recursos que Él le había dado para sobrellevar su prueba, su enfermedad. ¿Y cuáles eran esos recursos? El Señor le dice a Pablo: Pablo, no me pidas que te quite tu lucha. No me pidas que te quite tu prueba. Bástate, que sea suficiente. En otras palabras, mi gracia en tu vida. Y el Señor le dice: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. El Señor le dice: Pablo, yo ya te he dado de mi gracia, y esa gracia va a reabundar en poder. Necesitamos en la gracia de Dios en nosotras. Necesitamos esa gracia. ¿Para qué? Para resistir cada lucha, para resistir cada prueba, para resistir cada dolor, para resistir lo que yo no entiendo. ¡Oh, aleluya! Si hay gracia, seremos más que vencedoras. Si la gracia de Dios está en tu vida, no importa el que te menosprecie, no importa el que te ataque, no importa el que te hiera, no importa el que te tenga en poco. ¡Oh, aleluya! La gracia de Dios ha sido la fuente de consuelo a millones de creyentes a través de la historia en medio de su dura prueba y aflicción. La gracia de Dios nos lleva hasta la misma majestad de Dios. Tomás Aquino dijo: la gracia de Dios es un principio de su gloria en nosotros. La gracia de Dios es un principio de su gloria en nosotros. Tener la gracia de Dios es tener la ayuda del Espíritu Santo. Tener la gracia de Dios, aleluya. Hay un inmenso caudal de gracia. Entonces eso es sinónimo de que ese caudal es también la presencia del Espíritu Santo en cada una de nosotras. Oh, aleluya. Se ha dicho que gracia es el conjunto de recursos sobrenaturales que vienen de Dios gratuitamente. Su poder sobrenatural no hay con qué comprarlo, pero Él nos lo da por gracia. Oh, aleluya. Pablo, en medio de su dolor, Dios le abre sus ojos espirituales. Es que eso es lo que necesitamos en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la oscuridad, de la soledad. Que Dios con su gracia nos abra nuestros ojos espirituales para ver el caudal de poder, para ver el caudal de misericordia. Cuando Dios le abre los ojos espirituales al apóstol Pablo, mire la forma en que el apóstol se expresa: de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, y él lo entiende, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oh, aleluya. En otras palabras, el apóstol está diciendo: si hay gracia de Dios en mi vida, estoy equipado con su poder para vencer. Porque cuando soy débil, entonces ahí soy fuerte. Cuando soy débil, cuando me siento sin fuerzas, oh, aleluya, cuando pienso que ya no soy capaz más, es cuando se abre la puerta para que entre el gigante de gigantes. El Espíritu de Dios con nosotros nos hará más que vencedoras. ¡Oh, aleluya! Él dice: ahora entiendo
Cuando soy débil, el poder se perfecciona por completo en mi vida. Mire que la óptica del apóstol Pablo cambió radicalmente. Segunda de Corintios en el verso 10 de ese capítulo 12. Mire lo que él dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Ahora me gozo. Ahora ya no pido que me quite la prueba. Oh, aleluya. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Y mire lo que él dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece, hermanas, que el apóstol no fuera la misma persona que antes le estaba diciendo: quítame esto. Aleluya. En ese verso 7, Dios le estaba diciendo: Pablo, lo que tú ves como un impedimento es mi instrumento. Oh, aleluya. Es el medio para que mi poder sea mayor en tu vida, para que mi presencia sea mayor en tu vida, para que mi gracia sea mayor en tu vida. En otras palabras, Pablo, entre más ataque, entre más heridas, entre más pruebas, entre más injurias, más poder, más unción, más gloria, más gracia, más respaldo, más unción. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, aleluya. Necesitamos el poder de Dios cada día. Necesitamos la unción de Dios cada día en nosotros. Y si queremos más gloria, si queremos más bendición, eso necesitamos entonces ser machacadas espiritualmente. Porque entre más machacada la aceituna, más fluirá el aceite. Entre más prueba, entre más ataque, más unción habrá en la persona, más gracia de Dios habrá en la persona. Oh, aleluya. Cada prueba, cada aflicción, cada lucha, en segundo lugar, nos conducirá a la humildad. Esa prueba nos quebrantará nuestro orgullo, nuestra soberbia. El dolor quebrantará la altivez de espíritu. Dios utiliza el dolor, cada prueba, para llevarnos a la rendición. Por eso ahí, en ese mismo capítulo de Segunda de Corintios, el verso 7 del capítulo 12, es el versículo que leímos al iniciar: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado en mi carne un mensajero de Satanás. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo, amadas hermanas, había experimentado en su vida el poder de Dios de una manera maravillosa. Dios le había dado experiencias espirituales grandes e íntimas. Dios, en su sabiduría, porque Él sí conoce el mañana, Él conoce lo que nos va a suceder en un mes, en un año. Dios, en su sabiduría, Él sabía que el apóstol Pablo se podía dañar, se podía crecer, podía perder ese instrumento por el orgullo, por la soberbia. Alabado el nombre del Señor. Y es ahí donde Dios utiliza el aguijón para que él nunca se olvidara que él no era mejor que otro.
para que él fuera consciente que esa gracia, que ese poder que estaba sobre él, no era de él. Que ese conocimiento arrollador que él tenía, no era de él. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Y Dios permite entonces el aguijón para tenerlo doblegado ante él. Para tenerlo ahí, aleluya, humilde. Amadas hermanas, las pruebas, el dolor en nuestras vidas nos ayuda a ser realistas en cuanto a nuestras miserias, en cuanto a nuestras limitaciones. Nos recuerda nuestra enorme fragilidad, porque a veces nos sentimos súper mujeres, súper hombres, y nos olvidamos que somos cual hoja, que si Dios no está con nosotros, nos puede llevar el viento. Que somos como la flor que a la mañana florece, pero a la tarde se marchita y se seca. Que si Dios no estuviese con nosotros, aleluya, nada podríamos hacer, porque Él nos lo ha dicho: sin mí nada podéis hacer. Amén. Entonces, cada prueba, cada dolor, cada sufrimiento nos llevará a reconocer que sin Dios la más mínima prueba nos derribará. Usted está en pie, yo estoy en pie, no porque oremos mucho, no porque estudiemos mucho la Biblia, no porque seamos más consagradas que otras hermanas. Estamos en pie por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Entonces a veces Dios permite situaciones donde somos golpeados, heridos. Dios permite que otros se paren sobre nuestros derechos, sobre nuestras vidas, para que aprendamos a bajar la cabeza. Y eso es una lección que todos debemos de aprender en este proceso. Que hay momentos en que Dios quiere que bajemos la cabeza. Que no nos pongamos a pelear con todo el que nos hace daño. Que no nos pongamos a pelear, a discutir y a desearle y hasta maldecir al que nos ha herido, al que se ha parado sobre nosotros, al que nos ha injuriado. Aleluya. Dios, a través de esa situación, nos está diciendo: te quiero enseñar a cerrar tu boca, a guardar silencio y a dejar que yo pelee por ti, que yo te defienda. Oh, alabado el nombre del Señor. Él a través de la prueba nos dice: yo te voy a enseñar a bajar tu cabeza, a no defenderte, a ser humilde, a permitir que yo pelee por ti. Te quiero enseñar a esperar en mí. Qué difícil es a veces aprender a esperar en Dios en medio de la situación adversa. Pero gracias a ese dolor, a esas pruebas, es que permanecemos, hermanas, aferradas a esas poderosas manos, dependiendo de Él. Aleluya. Y un hombre de Dios dijo: tu humildad debe de ser mayor a la altura de tus logros. Entre más Dios a usted la bendiga, entre más a usted Dios la capacite, entre más a usted Dios la prospere, más humilde debe ser, más debe bajar su cabeza. Oh, aleluya. Más debe de esperar en Dios, que Él hable por usted. No se preocupe si nadie habla algo de usted. No se preocupe. Solamente dígale al Señor: tú conoces mi vida. Es mejor que Dios hable por nosotros. Es mejor esperar que Dios
nos defienda. Porque cuando Dios defiende a uno de sus hijos, defiende a una de sus hijas, Él no lo hace de cualquier manera. Él no lo hace con una luz tenue, oh débil, no. Él dice: ese día que yo peleé por ti, ese día que yo te defienda, será como el sol cuando sale en su fuerza, cuando sale en todo su esplendor. ¡Oh, aleluya! En tercer lugar, la prueba, la adversidad, nos llevará, mire lo importante de este proceso, nos llevará a acercarnos más a Dios. Mire que el sufrimiento del apóstol Pablo lo llevó a buscar el rostro de Dios. Y si usted lee el verso 8 de ese capítulo 12, él dice, el apóstol: 3 veces he rogado a Dios que me quite el aguijón. 3 veces. En otras palabras, este sufrimiento en la vida del apóstol Pablo le hizo dedicar periodos de profunda búsqueda de Dios. Y es ahí donde hay que entender que las pruebas son utilizadas por Dios para llamar nuestra atención. El dolor es utilizado por Dios para hacernos reaccionar del mal camino. Posiblemente, sin darnos cuenta, nos vamos alejando de la presencia de Dios. Nos vamos alejando del lugar secreto. Nos vamos alejando de la consagración. Nos vamos alejando ahí de esa presencia divina. Y entonces Dios, como Él nos conoce desde lejos nuestros pensamientos, las intenciones del alma, aún la palabra no nos sale de nuestra boca y ya Él la conoce. Y el Señor dice: te estás distanciando, ya no asistes igual como antes, ya no madrugas como antes, ya no me buscas como antes, ya no lees mi palabra como antes. Entonces yo voy a captar de nuevo tu atención. Yo voy a tratar contigo. Y es ahí donde Dios cerca nuestro camino. Y no lo cerca de cualquier manera. La palabra de Dios, como es en Oseas capítulo 2, el verso 6, el Señor le dice al pueblo: yo rodearé su camino ¿de qué? De espinos, y lo cercaré con cetro. ¿Por qué Dios toma esa determinación? Porque el pueblo se estaba descarriando. El pueblo se estaba desviando, estaban tomando una senda que no era su senda, que no era su camino. Por eso, hermano, David lo reconoce también. Él se estaba alejando, él se estaba descarriando. Y mire lo que él dice en el Salmo 119, el verso 67. Mire lo que dice este hombre: antes que fuera yo humillado, procesado, probado, golpeado, antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba David? Descarriado andaba. Mas ahora que he pasado el proceso, mas ahora que he pasado por la prueba, mas ahora que he sido humillado, mas ahora que mi camino fue cercado por espinos, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Y en el verso 71 de ese mismo Salmo del 119, él dice: bueno, aleluya, bueno me es haber sido golpeado, humillado, para que aprenda tus estatutos. Aleluya. Amadas hermanas, las experiencias amargas, las experiencias dolorosas son necesarias y son utilizadas por Dios para despertarnos,
para despertarnos del conformismo, para despertarnos de la vida de rutina, porque a veces vivimos la vida cristiana como una religión, y el evangelio no es una religión. Aquí no es la iglesia católica, no, esta es la casa de Dios. Estamos aquí porque aquí no hay un Dios muerto, aquí hay un Dios vivo, un Dios real, aleluya. Entonces, Dios permite la prueba, el dolor, para que nosotros nos consagremos a Él, para que nosotros nos rindamos, aleluya, para que usted quite esa confianza en su propia familia, para que usted quite esa confianza y no mire más a sus hijos como su fuente. Y entonces Dios dice: ya no me pides a mí, ya no esperas en mí, ya no te refugias en mí, ya tienes como tu fuente el patrón, tienes como tu fuente ese trabajo, tienes como tu fuente tus hijos. Yo voy a acercar entonces tu camino para que no mires a los lados y tengas que mirar arriba, aleluya, y puedas entender que lo que hay en el mundo no es eterno, que todo es pasajero. Dios es experto en romper puentes, hermanas. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Oh, aleluya. Posiblemente a veces Dios tiene que destruir cosas en nuestra vida que parecen de más valor, para que así podamos obtener cosas mayores en Él. Posiblemente si Dios no hubiese quitado muchas cosas de nosotros, donde habíamos depositado nuestro amor y nuestra entrega y nuestra confianza, no hubiésemos aprendido lo que ahora hemos aprendido. Pero fue pasar por ese proceso doloroso para aprender que aquí no servimos a hombre alguno, que aquí no agradamos a hombre alguno, que es a Dios. Que si hacemos algo no es por una misión, no es por un presidente, es porque Dios nos ha llamado, es porque Dios ha colocado esa pasión en nuestra vida. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Por eso le damos gracias a Dios por el dolor, por las lágrimas, por las luchas, porque para lo que ha servido esa prueba es para acercarnos más a su altar. Es para conocerle más profundamente. Alabado el nombre de Cristo. Posiblemente usted se ha estado alejando de Dios y ya no es una mujer de altar. Y Dios está permitiendo ese problema en su casa hoy. Ese problema con tu familia, con tus hijos. Para que te acuerdes de nuevo de ir al templo, de venir a la casa de Dios. Para que te acuerdes de nuevo de sacar tiempo para Dios, de buscarle y entender que lo material es pasajero, que no es tu profesión, que no es el tener dinero, que la mayor riqueza es tener a Dios en el alma, es tener a Dios en el corazón. ¡Oh, aleluya! Cada día le damos gracias a Dios por las lágrimas que hemos tenido que derramar, porque eso es lo que nos ha hecho germinar. Eso es lo que nos ha dado vida de nuevo.
Eso es lo que ha sido oxígeno a nuestra vida espiritual, a nuestro espíritu. Oh, aleluya. Le damos gracias a Dios por el dolor, por la prueba, por las cosas dolorosas, porque eso nos ha hecho ser más sensibles para con otros. Eso nos ha hecho sentir el dolor de otro, colocarnos en el lugar del golpeado, del que ha sido menospreciado. ¡Oh, aleluya! Yo no sé si usted se atreve hoy a darle gracias a Dios por su dolor. Levanta tus manos ahí donde estás y dale gracias a Dios por tus lágrimas. Dale gracias a Dios por tu lucha, porque eso es lo que te ha acercado más a Dios. ¡Oh, aleluya! Un hombre de Dios dijo: bendita la crisis. Este hombre lo expresó de una manera tan hermosa. Bendita la crisis que nos hizo crecer. ¿Cuántos se atreven a decir amén? Aleluya. Dice: bendita esa caída que nos hizo mirar arriba. Bendito ese problema que nos hizo buscar más a Dios. Bendito ese dolor, bendita esa herida que nos hizo acercarnos más al altar. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! En cuarto lugar, cada adversidad, cada prueba, Dios la usará para purificarnos. Yo no sé si usted lo cree, hermanas. Dios lo ha dicho en su santa palabra. Cada tristeza, cada herida, cada injuria, cada decepción, cada traición, cada crítica, cada señalamiento, nos vais a purificar cada día más. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay un pensamiento que dice: el oro se prueba con fuego y los seres humanos en la desgracia. A través del dolor, cual fuego, Dios nos está purificando. Está purificando nuestra vida como metal precioso para perfeccionar esa obra que ha iniciado en cada una de nosotras. ¿Cuál es el propósito de Dios? Eliminar la suciedad que hay en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Eliminar la contaminación que haya en nuestro corazón. Cual oro, Él nos mete en el fuego porque es la única manera de que las impurezas que hay dentro del oro, lo que no se ve, al ser derretido el oro, automáticamente las impurezas suben a la superficie. Y es ahí entonces donde las pueden quitar. Y a veces Dios permite la prueba, el dolor, porque como dice ahí, los seres humanos, lo que saca, lo que está dentro es la desgracia, el sufrimiento, el dolor. Y es ahí en medio de la prueba donde nosotros decimos: yo no soy tan fuerte como pensaba. Me falta mucho de Dios todavía.
Tengo que buscarlo más. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Por eso Dios ha iniciado procesos aquí con muchas personas que llevan 1 año, 2 años, meses, días, pero Dios los está pasando por momentos duros, por momentos difíciles. Aleluya. ¿Para qué? Para que tú tengas presente que no eres tan fuerte como creías, que necesitas de Dios, que necesitas de un líder, que necesitas de un pastor, que tú no te puedes quedar, tú que me estás escuchando, no te puedes quedar en tu casa y diciendo: aquí yo agrado a Dios, aquí yo sirvo a Dios. No, ahí en tu casa te puedes perder, porque tú necesitas obedecer a Dios, que dice: no dejes de congregarte, no dejes de estar en mi santuario. Tú tienes que acercarte. ¿Para qué? Para que en el día malo esta casa de Dios sea un refugio para tu vida. Por eso Dios está permitiendo esa situación que estás pasando, ese dolor que estás pasando, donde has visto que las puertas se te han cerrado y tú te preguntas: ¿por qué? No lo entiendo. Es que Dios está llamando tu atención, porque te estás alejando de Él, te estás descarriando. ¡Oh, aleluya! El Señor te dice: yo no te voy a soltar hasta que tú no reconozcas que me necesitas, hasta que tú no reconozcas que tienes que volver al primer amor, que tienes que volver a esa primera búsqueda. ¡Oh, aleluya! Entonces Dios permite las pruebas, el dolor, para purificarnos. Por eso se ha intensificado la prueba en tu hogar, la prueba en tu vida, porque ya no se está buscando a Dios como antes. Y el Señor sabe que si sigues con esa vida, si sigues con esa mediocridad espiritual, si sigues con esa tibieza, te vas a perder. Él va a venir y te vas a quedar. Y Él dice: te voy a pasar por este desierto, por esta lucha, para que te consagres, para que me busques, para que ayunes, para que vigiles, para que estés de mi mano. Y el Señor nos dice: mira, cada prueba, cada lucha, yo la estoy permitiendo para que te santifiques. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Amiga y amigo, posiblemente has estado en congregaciones, en misiones, donde te dicen: lo que importa es lo interno, lo externo no. Pero lo que hay adentro se reflejará siempre en el exterior. Y Dios te dice hoy: yo quiero santidad. Basta ya de tanta vanidad, basta ya de tanta mundanalidad, basta ya de tanto paganismo. Yo quiero salvarte, yo quiero llevarte conmigo. Oh, aleluya. En quinto lugar, las pruebas en nuestra vida crean resistencia. El apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 11, el verso 34, ¿dónde nos hacemos fuertes? ¿Qué dice ese versículo? Él dice que nos hacemos fuertes en batalla. Oh, aleluya. Cuando usted no tiene luchas, cuando usted no tiene desafíos, cuando usted no tiene retos en su vida, usted se convierte como en un tallarín espiritual que se dobla para cualquier lado, porque no tiene columna vertebral. Y en lo espiritual no tiene espina dorsal. Y en lo espiritual, cuando nosotros no hemos enfrentado las luchas, las pruebas,
las dificultades, nos convertimos espiritualmente en algo endeble, como caña sacudida por el viento, que nos vamos a inclinar para donde el viento sople más fuerte. Nos está hablando que la persona que no es procesada, no ha pasado por el dolor, nunca ha sufrido, nunca ha llorado, nunca ha sido golpeada, es una persona débil. ¿Sabe, hermanas, para qué sirve el viento huracanado a las raíces de los árboles? El viento huracanado, para lo que sirve, es para fortalecer las raíces de los árboles. Ningún mar en calma, grábese esto bien, ningún mar en calma hizo experto a un marinero. ¿Dónde se hizo experto el marinero? En la tempestad. Cuando tuvo que enfrentar los fuertes vientos, el ataque, cada adversidad, cada problema, cada prueba en nuestra vida, pudiésemos decirlo así espiritualmente, para lo que sirve es para crear músculo espiritual en nuestras vidas. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Cada dificultad, lo que logra en nuestra vida, si la sabemos enfrentar con la gracia y el poder de Dios, es ayudarnos a estar firmes, a estar estables, a lograr esa estabilidad espiritual, esa firmeza, y eso se logra es a través del dolor, al igual como el metal que al ser puesto en el fuego adquiere temple, dureza. Asimismo, nuestra vida espiritual en el horno de la prueba adquiere solidez, adquiere temple. Nos volvemos fuertes, adquirimos defensas espirituales, porque la vasija de barro que no entra en el horno de fuego, con solo tocar la vasija se le puede caer un pedazo. No así la que es procesada. ¿Cuánto bendecimos su nombre? La que pasa por el proceso del fuego va a servir para llevar agua al sediento, no así la que no ha sido procesada. Alabado el nombre del Señor. No así la que no ha pasado por ese proceso. El propósito de Dios, amada hermana, en este último tiempo es formar un ejército de mujeres estables, fuertes, con solidez espiritual en la doctrina. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Nosotros como mujeres somos las más atacadas por la mundanalidad, por la vanidad, y Dios quiere que usted y yo, como hijas de Dios, seamos un referente al mundo. Un referente de lo que es amar a Dios sobre el mundo, sobre la vanidad, sobre las modas, sobre la pintura, sobre todo lo que concierne a la vanidad. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Dios nos está preparando. Dios quiere formar un ejército de mujeres fuertes, que aprendamos a no vivir por el hombre, ni según lo que diga la moda, ni la sociedad, sino que tengamos estabilidad en Dios, en la doctrina, en su palabra. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Ahora, ¿por qué Dios está permitiendo la lucha, la prueba? Para que usted aprenda a tener resistencia en sus raíces espirituales.
Y que por más que usted vea un mal testimonio de un pastor, de una misión, de un líder, eso no la mueva, eso no la saque. Oh, aleluya, que usted pueda entender, nadie me va a mover de la casa de Dios, nadie me va a mover de los caminos de Dios, nadie me va a hacer claudicar. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Pero también esa prueba y ese dolor va siendo como un callo espiritual en nuestro corazón. Y quizás la primera herida nos causó demasiado dolor. La segunda un poco menos. Pero Dios quiere que lleguemos a un punto que nosotros digamos: Señor, me han herido, me han zapateado, me han golpeado, pero yo no lo siento ya, porque he descansado en ti, porque he pasado por tantas cosas que ya eso no me interesa. Tú me has enseñado de que tú levantas mi frente, tú me has enseñado de que tú peleas por mí, tú me has enseñado, Señor, que sin ti yo voy a caer, pero contigo yo me voy a levantar como roble, como olivo verde en la casa de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Hermanos, así usted no vea su petición contestada, Dios quiere que usted tenga esa firmeza. Dios me va a hacer lo que yo le he pedido si es su voluntad. Mire que Job, Satanás, que el Señor lo reprenda, pensó que le había quitado todo a Job, pero qué equivocado estaba, porque el todo de Job era Dios. Oh, aleluya. Y yo quiero decirte hoy, hay personas a las que nunca tú les caerás bien. Grábese esto. Hay personas a las que tú nunca les caerás bien, porque tu espíritu, ese espíritu superior que está en ti, siempre va a irritar los demonios que están en ellos. ¿Cuánto lo reconocemos? Que aunque hay cosas que parecen que estén fuera del control, Dios está ahí y está diciendo: lo estoy permitiendo porque estoy colocando en ti un peso mayor de mi gloria. Eso es lo que dice el apóstol, que cada prueba, cada sufrimiento, lo que está haciendo en nosotros es darnos un peso. Quizás Dios nos ve sin ese peso espiritual, y Dios dice: te voy a procesar, te voy a pasar por la prueba para darte peso, para darte el peso de mi gloria. Oh, alabado el nombre de Cristo. A través de la prueba, a través del dolor, hermanas, crecemos. Se desarrolla en nosotros esa fuerza espiritual. Y quiero contar una anécdota de un hombre. Este hombre encontró una oruga que luchaba por salir de su capullo. Lo llevó para su casa un día y, observando el capullo, vio un pequeño orificio. Se quedó observándolo por varias horas y miraba cómo la mariposa luchaba en su interior por poder salir. El hombre, al ver la lucha y queriendo ayudarla, tomó unas tijeras y cortó el agujero, y así la mariposa pudo salir, pero salió con su cuerpo hinchado, con sus alas dobladas.
Este hombre esperó un tiempo para que sus alas se desdoblaran y se deshinchara su cuerpo y volara. Sin embargo, no sucedió nada de esto. La mariposa solo podía arrastrarse con sus alas dobladas. Lo que este hombre no entendió era que esa lucha, esa resistencia de la oruga por salir del capullo era indispensable, era necesaria y era parte esencial del desarrollo del sistema muscular del cuerpo de la oruga. Y a la vez esa lucha tenaz que ella tenía, esa lucha servía para empujar los fluidos corporales hacia las alas para ayudar a su expansión. Evadir la lucha e impedirle ese esfuerzo a la oruga era condenarla a arrastrarse en lugar de volar. Y yo quiero que usted lo aplique a su vida. No hay otro medio para crecer. No hay otro medio para desarrollarnos espiritualmente. No hay otro medio sino a través del dolor, a través de las luchas, y evadir la lucha, las pruebas, es convertirnos en unos paralíticos del alma, en unos paralíticos espirituales, es convertirnos en mujeres débiles, en madres débiles, en esposas débiles, arrastrándonos aquí cuando Dios nos ha llamado a estar en alturas espirituales. Estaremos, si evadimos el dolor y el sufrimiento, igual a la mariposa, solo dando vueltas, pero Dios no nos quiere dando vueltas en la iglesia, ni por ahí en la calle. Dios nos quiere que estemos con Él en lugares celestiales. Dios quiere que estemos haciendo ese propósito, esa meta, ese fin para el cual Él nos ha dado vida, nos tiene con vida. Alabado el nombre de Cristo. Amada hermana, cada prueba, cada cicatriz será un canal para su gloria, será un canal donde su poder se derramará sobre nosotros y sobre otras vidas. Y no olvide que entre más oscura esté la noche, más se podrá contemplar la luz de las estrellas. Y cada estrella representa las promesas de Dios. En medio de su noche oscura se va a hacer mayor la promesa de Dios para su vida. Posiblemente el enemigo hoy le está diciendo a usted: está sola. Pero en medio de su noche brilla la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Posiblemente el enemigo le está diciendo hoy: tú no puedes con este problema, tú no puedes con esta situación. Entonces la palabra brillará en tu noche oscura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Posiblemente la situación económica hoy te está diciendo: no puedes con tus deudas, no puedes pagar todo lo que debes. Mira tu situación económica, te han despedido del trabajo,